Mateo 11 entonces, versículo 20. El título es, en el Evangelio de Mateo es, Ayes sobre las ciudades impenitentes. No es nuestra hermana, no son muchas ayes como nuestra hermana Ayelén de Alabanza, sino que al estudiar estos pasajes nos daremos cuenta qué significa estos ayes, que es una exhortación severa por parte del Señor y es también, implica de cierta manera también un lamento. En la Biblia cuando vemos esa expresión que dice ay, cuando el Señor dice ay, así como en nuestras vidas, ay. Entonces, aye sobre las ciudades impenitentes, yo le puse como título, la justa ira de Dios. ¿Lo leemos? Dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Vayan prestando atención en esto, lo que el Señor hizo particularmente en esta zona, en esta región, la región de Galilea. Muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Por eso era el reto de parte del Señor, por eso era la exhortación, por eso su ira, por eso su enojo, porque no se habían arrepentido, diciendo las palabras del Señor, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque ni en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Oramos? Padre amado, en esta mañana, Señor, te pedimos que una vez más tú seas glorificado, que una vez más tu evangelio, tu palabra, cabe hondo en nuestros corazones, Señor, que tú nos lleves a través de tu evangelio, a través de tu palabra, a un arrepentimiento genuino, verdadero, radical, Señor. Que tú nos lleves a que todo lo que estudiamos, todo lo que aprendemos en este sermón, Señor, sea puesto por obra en nuestras vidas y que podamos llevar muchos frutos. Hermanos, hoy no hay película. Como nos tiene acostumbrado por ahí, muy de vez en cuando nuestro pastor Jonathan, hoy no hay película. Y si el Señor me hubiese llevado, me hubiese guiado al preparar este sermón a una película, les aclaro, me gusta mirar películas, miro muchas películas con Vero, con mi esposa, en familia, de las películas de las cuales hoy podemos mirar, ¿no es cierto? Dentro de las cuales hoy podemos mirar, porque prendemos la tele y es todo basura en mayor medida, pero no hay película. Y si hubiese una película, sería una película de terror. Una película ciertamente de terror, mezclado con mucha tristeza, con mucho lamento, con mucho dolor y angustia. Entonces, vemos, hermanos, que el pasaje es claro y aún para traer mayor revelación en la palabra, la revelación en la palabra y mayor luz en este pasaje, voy a leer los mismos versículos que acabo de citar, pero en otras versiones. Voy a leer en
la Biblia, Palabra de Dios para Todos, PDT. Y voy a leer en otra versión que es lenguaje actual. Para estudiar la Biblia, esto es algo para los estudiosos de la Biblia, ¿no es cierto? Amén. Amén. Porque deberíamos ser todos, ¿no es cierto? Esto es algo muy práctico, exegético, muy práctico, comparar con otras versiones de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Dice, PDT les dije, dice, Jesús advierte a los que no creen. Luego Jesús comenzó a reprender a los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque no cambiaban su vida, ni se apartaban del pecado. Decía, pobre de ti Corazín, pobre de ti Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, ellos habrían cambiado su vida hace mucho tiempo. Se habrían puesto ropa áspera y echado ceniza en la cabeza para mostrar dolor por sus pecados. Esta es una señal clara, hermanos, de arrepentimiento. Dolor por sus pecados. Porque si no sentimos dolor por nuestros pecados, no vamos a arrepentirnos. Vamos a seguir en la misma condición. Y ahora, lenguaje actual. Dice así, la gente, tengo estas dos versiones, no es que voy a seguir sacando Biblia, gloria a Dios, dijo uno. La gente que no cree. Jesús estaba muy disgustado con los pueblos donde había hecho la mayoría de sus milagros, porque la gente de esos lugares no había cambiado su forma de vivir, ni quería obedecer solo a Dios. Por eso les dijo, habitantes de Corazín, qué mal les va a ir a ustedes, y también les va a ir mal a ustedes los que viven en Betsaida. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho en las ciudades de Tiro y de Sidón, hace tiempo que los que allí viven habrían cambiado su manera de vivir. Se habrían vestido con ropas ásperas y se habrían echado ceniza en la cabeza para mostrar su arrepentimiento. Les aseguro que en el día del juicio final, ustedes van a recibir un castigo mayor que el de ellos. Y ustedes, habitantes del pueblo, en esta versión dice Cafarnaún. Dependiendo de la Biblia que usted tenga, es la misma ciudad. Cafarnaún es la misma ciudad. Que creen que ya están en el cielo, déjenme decirles que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de la ciudad de Sodoma. ¿Recuerdan la ciudad de Sodoma? Génesis capítulo 19, Sodoma, Gomorra. Ahora vamos a hablar un poquito. Ellos habrían cambiado y la ciudad, fíjense, Sodoma actualmente existiría. Les aseguro que en el día del juicio final, el castigo que ustedes recibirán será peor que el de ellos. Bueno, ahí tenemos mayor luz, tenemos mayor claridad. Hemos hecho una comparación con otras versiones de la Biblia. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Cuál Biblia es la mejor versión? ¿Usted sabe cuál Biblia es la mejor versión? La que usted lee. Simplemente la que usted lee. Dios a mí me habla en Reina Valera, por ejemplo, hace muchos años. Usted puede tener otra versión. Lo importante es que leamos la Biblia, que leamos las Escrituras, para que el Señor sea revelado a nuestras vidas. Entonces aquí el Señor estaba enojado. El Señor estaba malo y es una justa ira de Dios. Dios es un juez justo. Y Él estaba enojado con esta gente, con su pueblo, con los judíos, porque no querían cambiar su vida, porque no querían cambiar su manera de vivir. Entonces la razón de la reprensión y advertencia de Jesucristo es que estos pobladores eran incrédulos. No querían arrepentirse. Del original dice que es reproche. Es reproche. Esta exhortación es un reproche por parte de Cristo, el Señor. Los judíos no reconocían a Jesús como Mesías, no reconocían a Jesús como Salvador.
La Biblia dice en San Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A pesar de que los milagros de Jesús ya habían establecido sus credenciales mesiánicas, presenciaron los milagros, ellos se negaron rotundamente a aceptarlo como Mesías. El versículo 20 de estos pasajes que acabamos de leer nos dice que Jesús hizo muchos, dice la palabra, muchos de sus milagros. Y en el original es muchos de sus milagros. Jesús hizo muchísimos milagros en esa zona. La Biblia dice en San Juan, capítulo 21, versículo 25. Presta atención en esto, hermano, porque esto es asombroso. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, dice el autor, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Asombroso. Todo lo que hizo el Señor Jesús en esa zona, dice que ni en el mundo entero habría lugar para esa cantidad de libros que había que relatar. En esta zona donde estaban estas ciudades impenitentes, según un historiador, Flavio Josefo, un historiador judío, se cree que había 200 ciudades, 200 pueblos que vivían cerca de alrededor de 3 millones de personas. Imagínense, 3 millones de personas. Y todos eran testigos presenciales, testigos oculares del ministerio de Jesús. Ya sea porque lo han visto caminar en la tierra y ya sea también por amigos y familiares. Porque la fama de Jesús era notoria. Y ahora vamos a ver, por nombrar de cierta manera, algunos de los milagros que el Señor hizo en estos lugares. Y no solo era que el Señor estaba haciendo milagros ahí en esta zona, en esta región, sino que, como venimos estudiando el libro de Mateo, que apunta justamente a una audiencia judía, estos milagros respaldaban la autoridad mesiánica del Señor. Él era el Mesías. Y estos milagros respaldaban justamente su autoridad. Dios mismo, el Verbo encarnado, Él se estaba manifestando, dando a conocer en su mismo pueblo, cumpliendo con su ministerio, cumpliendo con sus oficios, rey y sacerdote. Mateo 9:35, la palabra dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él mismo estaba anunciando que el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que daba Juan el Bautista, el mayor de los profetas, el reino de los cielos se ha acercado. Y todos esos milagros era justamente eso, confirmado, respaldado. Que Él era Dios, 100% hombre, 100% Dios. Jesús enseñaba, predicaba, sanaba. Emmanuel, ¿recuerdan la palabra Emmanuel? Lo que significa Dios con nosotros. Dios mismo estaba ahí en ese lugar. Y su pueblo lo rechazaba. ¿Su pueblo qué hizo? Su pueblo hizo caso omiso a todo lo que ellos eran testigos. Tenían el privilegio, el pueblo de Dios privilegiado de ver al Mesías, esperado, profetizado, miles de años atrás, ya había llegado y ya se estaba desarrollando su ministerio en la tierra. Ellos como que miraron, eligieron mirar hacia otro lado. Simplemente
no le prestaron atención. Ahora, hermanos, fíjense, presten atención a esta palabra del versículo 21. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Nombra a estas dos ciudades. Y el Señor hace la comparación de que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en ellas, estas ciudades se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. En ese tiempo, en la antigüedad, un arrepentimiento verdadero, una señal de que si veíamos a una persona que estaba arrepentida, justamente vestía esta ropa, el silicio, que era una ropa áspera. Había varios modelos, pero un modelo de la antigüedad era que era abierto por delante, podía tener la persona una ropa interior, atrás, cerrado por detrás, entraba la cabeza, entraban los brazos y la persona que hacía se arrodillaba en ceniza o se ponía ceniza acá en la frente, y cuando usted pasaba por una calle o entraba a una sinagoga o en esos lugares y veía a una persona, él estaba triste. Su corazón, él mostraba signos, señales de que esa persona estaba en silicio, con esa ropa ajustada, apretada, con la ceniza, estaba arrepentido, estaba de luto, estaba de duelo, se dolía, algo le pasó en su vida. Esa era la señal de arrepentimiento. Ay se usa a veces en la Biblia para representar dolor. Apocalipsis, capítulo 18, verso 10, dice así: parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Pero más a menudo también en la Biblia hay, como en este caso que estamos leyendo, representa denuncia. El Señor mismo estaba denunciando a estas ciudades impenitentes, a estas ciudades rebeldes. Para los judíos de Galilea, fíjense bien la comparación que el Señor hace con estas ciudades. Para los judíos de Galilea, Tiro y Sidón, fíjense hermanos, escuchen, personificaban la corrupción pagana y despreciable. Tiro y Sidón, destacados por su inmoralidad, impiedad, estaban muy involucradas a la adoración de Baal. Un rey de Tiro fue tan orgulloso y perverso, que Ezequiel lo usó para una representación de Satanás. No lo vamos a leer, pero si usted quiere investigar, estudiar, indagar un poquito, eso se encuentra en Ezequiel 28. La blasfemia, soberbia, injusticia, codicia e inmoralidad que el Señor la destruyó. Incluso vendieron como esclavos a muchos de los del pueblo de Dios. Eso está en Amós, capítulo 1. Tampoco lo vamos a leer, lo vamos a pasar por alto. Pero es para que usted tenga una idea cómo el Señor comparaba a estas ciudades que no se hicieron los grandes milagros como se hizo en Corazín y Betsaida. Ciudades paganas, totalmente paganas, de descendencia de fenicios. Sin embargo, Jesús declaró que esas dos ciudades paganas se habrían arrepentido en silicio y en ceniza si hubieran tenido los privilegios de Corazín y Betsaida. La religión farisaica y tradicional los cegó al pueblo de Dios, más que las religiones paganas cegaron a los gentiles de Tiro y Sidón. Tales personas escogidas habían rechazado tanto tiempo atrás a Dios y su palabra que fueron totalmente indiferentes al Mesías cuando Él vino hacia ellos.
Y, y ahora, hermanos, hagamos un alto en la teología, en el estudio de la teología. Y que el Señor nos hable en esta mañana. Que el Espíritu Santo traiga una fuerte convicción de pecado en cada una de nuestras vidas y que nos lleve al arrepentimiento. Porque muchas veces, y ahora aún hasta en la actualidad, muchas veces hablamos del pueblo de Israel. Y decimos, wow, el pueblo de Israel, 400 años de esclavitud, el Señor los liberó, Dios mismo cuidaba de ellos. ¿Recuerdan? Una columna de fuego por la noche, una columna de nube por la mañana. Sorprendente. Su ropa durante 40 años que ellos vagaron por el desierto no se gastaban. El calzado de sus pies, sus sandalias, no se rompían. ¿Qué comían? Comían maná del cielo caía, codornices del cielo caían. Y hasta el día de hoy decimos que los judíos no reconocen a Jesús como Mesías, como Señor, como Salvador. Y ellos siguen endurecidos en su duro corazón, que en la antigüedad iba detrás de dioses falsos, una y otra vez. El Señor siempre iba detrás de ellos, mostraba su misericordia, mostraba su gracia, y este pueblo constantemente detractor le daba la espalda una y otra vez. Entonces, por ahí siempre cuando hablo con los hermanos, comentamos eso. Uy, ¿viste el pueblo de Israel, los hebreos? ¿Viste todo lo que el Señor hizo? ¿Y cómo ellos le dieron la espalda? Bueno, debemos examinarnos, cada uno de nosotros, todo lo que el Señor hizo en nuestras vidas y cómo estamos hoy. Porque por casa, ¿cómo estamos? Por ahí cuando hablamos con alguien le decimos, ¿y Boca? No me digan que quedamos fuera de la copa, no me salgan con eso, pero es así. Hoy la iglesia que representa al pueblo de Dios, ¿cómo estamos nosotros? No le voy a decir hola, ¿vieron ese hola? Había una mujer pastora que en sus predicas decía hola, hola. Yo quería salir corriendo porque me aborrecía que digas, no me gusta. Debemos asegurarnos, hermanos, de entrar todos en el arca. Todos los que somos parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia, debemos asegurarnos todos de recibir el mensaje de salvación, de arrepentimiento y de fe, y reconocer a este Señor, a este Mesías, reconocer al Rey. Estas personas de estas ciudades, Corazín y Betsaida, cientos de estas personas tuvieron contacto individual, tuvieron contacto, imagínense por un segundo, íntimo con Cristo. Y aún así lo negaron, no querían saber nada, aún así lo rechazaban. Lo vieron, asombroso, lo vieron. Estas personas rebeldes vieron al Señor Jesús, vieron su rostro, estuvieron con Él, conversaron, compartieron cosas, fueron testigos, testimoniales de Cristo. Sorprendente, ¿no? Nosotros debemos creer por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. No es algo tangible, no lo podemos ver. Hoy creemos que el Señor existe por la fe, por fe, y nos ha dejado algo muy valioso, su palabra. Pero ellos tuvieron contacto íntimo con el Señor. Vieron que hasta el día de hoy muchos quieren saber y conocer, historiadores, investigadores, científicos, cómo era Jesús, cómo fue en la tierra, cómo era su rostro, ¿no es cierto?
Inclusive hay un que se denomina un santo sudario. Ahora con inteligencia artificial quieren ver cómo era el rostro de Jesús, si tenía barba, si no tenía barba, si era alto, si era... Y esta gente, sin embargo, no solo que vieron sus milagros, fueron testigos presenciales de todo lo que él hacía. No se arrepintieron, miraron para otro lado. Y estas personas seguían su vida como si nada, con todas sus actividades, con todas sus costumbres cotidianas. Suena loco, ¿no? Pero así fue, así nos dice la palabra. Desde un punto de vista humano, esto parece una insensatez, algo simplemente insensato. Pero la indiferencia, ser indiferente al Señor, hoy ser indiferente a la iglesia, hoy ser indiferente a su palabra, es una forma atroz de incredulidad. Permanecer indiferente. Que el Señor nos hable y todavía nosotros seguimos en esa postura dura de nuestro corazón. Y debemos hacernos en esta mañana una pregunta. ¿Será que realmente hemos conocido al Señor? ¿Será que realmente Él se ha manifestado en nuestras vidas? ¿Será que nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero? ¿Será que guardamos su palabra? Porque la Biblia dice que el que lo ama guardará, ¿qué cosa? Su palabra. Amén. Y la Biblia también dice que el que no lo ama no guardará su palabra. ¿Y por qué debemos guardar su palabra? Aquí, ¿por qué debe haber cabida en nuestro corazón en su palabra? Para vivirla, para vivir el Evangelio, para vivir su palabra, para poner por obra nuestras vidas. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Habita Cristo, mora el Espíritu de Dios en nuestros corazones? ¿Es realmente Cristo el Señor en nuestras vidas? ¿Aceptamos a Cristo como Señor? Y no de una manera como hoy se hace en muchas iglesias, entre comillas, iglesias. Mejor dicho, falsas iglesias. ¿Quién quiere ser cristiano? ¿Quién quiere ser cristiano? Una euforia. Levantamos la carnalidad, el humanismo, las emociones. Bueno, venga. ¿Usted quiere ser cristiano? Bueno, venga. Total, hay lugar. ¿Y estos lugares qué es lo que hacen? Amontonan gente. Pum, 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 pum. Gente, por todos lados, gente. Y después no saben qué hacer con la gente, ¿no es cierto? Porque se les llenaron los salones de gente. ¿Quién quiere ser cristiano? Bueno, levante la mano derecha. Los que son zurdos están en el horno, parece, porque siempre le dicen levante la mano derecha. Repita conmigo esta oración. Bienvenido a la familia de la fe. Ya sos un hijo de Dios. ¿Qué? Eso no está en la Biblia. En ninguna parte de la Biblia existe una oración tan insípida, tan común, tan ineficaz, que pueda declarar a alguien que es un hijo de Dios, que es un cristiano. Temblemos, hermanos, temblemos realmente, porque portar el nombre y llamarse cristiano es otra cosa. Hay mucha gente en la Biblia, mucha gente después de las Escrituras, los cristianos del primer siglo, que ellos sí eran cristianos. Se abrazaban, adoraban a Dios con su familia y eran devorados por leones en el circo romano. Esos eran cristianos. Eran pintados con brea, eran puestos en las esquinas de las calles de las ciudades para ser de antorcha humana. Ellos sí eran cristianos, bien llamados cristianos. Esto es el evangelicalismo moderno. Esto es lo que se llama decisionismo. Te hago repetir una oración y ya te digo que sos un hijo de Dios, sos cristiano. Qué fácil, ¿no? Qué sencillo. Mucho cuidado con eso.
Cuidado con hacerle creer a las personas que son cristianos porque simplemente han repetido una oración. Eso no se encuentra en ningún pasaje de la Biblia. Y es muy sencillo. Lea su Biblia y se dará cuenta. Me gusta una frase de Tozer que dice: la religión se enfoca en llenar las iglesias de gente, lo que les había dicho hace un rato. El evangelio se trata de llenar la gente de Dios. Aceptar a Cristo como Señor es rendirnos a su señorío. Aceptar su señorío, es decir, su voluntad, la voluntad de Cristo en nuestras vidas y sobre nuestras vidas, sobre todo lo que eso implica, nuestras vidas, lo que nosotros creemos y declaramos que es mi vida, ya no me pertenece, ya no es mía. Estoy bajo el señorío de un Señor, el único Señor. Y bajo ese señorío me comporto, porque es Señor y es Rey. Y si estoy bajo un Rey, debo vivir mi vida, regir mi vida de acuerdo a sus leyes. Todo rey tiene leyes, ¿no es cierto? Leyes, mandatos, normas, palabra, gobierno. Estoy bajo su señorío. Ya no vivo yo. Mi vida ha quedado en segundo, en tercer y en último plano. Él es el Señor de mi vida, o tendría por lo menos que serlo, o debería tener el anhelo, la ilusión, las ganas de que Él sea el Señor de mi vida, con todo lo que eso implica, y mi Rey, y por Él viviré. Solamente así podemos experimentar lo que experimentó el apóstol Pablo, que él fue el que dijo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Y lo que ahora vivo, no lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, que dio su vida por mí, que se entregó por mí. Muchas personas hoy profesan ser cristianos. Muchas. Culturalmente vivimos rodeados, no solo en la ciudad, en la provincia, de Argentina, todo, Latinoamérica, todo, por esta cuestión. Profesan ser cristianos porque simplemente han repetido una oración. Y muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no quieren a Cristo como Señor. Lo vuelvo a repetir, que el Espíritu de Dios nos ilumine y nos hable. Muchos quieren de Dios a Cristo como Salvador, pero no como Señor. ¿Qué significa esto? Que lo salve, que me salve por alguna X situación que estoy viviendo en mi vida, que estoy atravesando, pérdida de trabajo, dificultad económica, problemas familiares. Sálvame. Algunos descarados. Sálvame, Diosito, ayúdame de esta, socorreme. Después sí, después lo que vos me pidas yo voy a hacer. Algunos habremos caído en ese pecado, ¿no? Antes de Cristo capaz, ¿o no? Pero es así, hermano, es así. Ayúdame en esta, por favor. ¿Vieron? Un Salvador, como dice Mateo, por favor. Pero no quieren nada con este Señor. Solo quieren sus milagros. Solo lo persiguen por panes, y peces. Por los milagros. Después que sucede el milagro, se olvidan de quién los salvó, de tal y cual situación. Pero realmente su corazón está lejos de ellos, porque no quieren a ese Señor. Inclusive muchos quieren a Jesús para que los salve del infierno, porque están atemorizados simplemente en sus vidas de terminar en el infierno, porque tienen miedo, simplemente porque tienen temor
que los salve simplemente del infierno. Pero no quieren someterse, sujetarse, ni obedecer el señorío de Cristo. Lucas 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mateo 7, 21, versículo 21. Y este es un versículo revelador en nuestras vidas. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Escuche ese versículo, lo hemos leído cuántas veces. Dice, sino el que hace, porque ya está bajo el señorío de Cristo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora, hermanos, volvamos sobre nuestro pasaje y vemos la misma comparación por parte del Señor, pero esta vez expone a la ciudad de Capernaum o Cafarnaúm, dependiendo de la traducción, es lo mismo, y compara a esta ciudad de Capernaum, hace una comparación con la ciudad de Sodoma y le dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Imagínense lo que habíamos leído al comienzo, al principio, que si en esta región, si en esta ciudad de Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se hizo en Capernaum, hoy tendríamos geográficamente la ciudad de Sodoma en existencia, con todo lo que eso implica. Así que imagínense la cantidad de milagros que hizo el Señor en Capernaum. Y imagínense si hubiesen correspondido al mensaje de Jesús los habitantes de Sodoma. El Señor dice que se habían arrepentido, se iban a convertir a Dios, convertir de sus malos caminos. Sodoma, eso está, la historia está en Génesis 19, lo resumo un poco. Primero vamos a hablar de los milagros en Capernaum. Aquí y sus alrededores fue la zona en donde Jesús hizo muchos más milagros y predicó muchos más sermones que en cualquier otro lugar. Fue allí donde resucitó de los muertos a la hija de Jairo, sanó al hijo del noble, fue allí donde curó a los endemoniados, a la suegra de Pedro, a la mujer con flujo de sangre, a los 2 hombres ciegos, al criado del centurión, al endemoniado mudo, al paralítico a quien sus amigos lo bajaron del techo. Todo eso hizo el Señor en Capernaum. No obstante, esas obras maravillosas tuvieron poca influencia en la mayoría de sus habitantes y debido a su indiferencia no serán exaltados al cielo, sino que hasta el Hades serán abatidos. Y el Señor compara esta ciudad, donde fue epicentro de su ministerio, donde vieron señales, prodigios, maravillas, todas las cosas que el Señor hacía, con Sodoma, que Sodoma es sinónimo de perversión sexual, depravación moral, homosexualidad, bestialidad sexual. Cuando algunos de los peores pervertidos de Sodoma trataron, recuerda la historia, está en Génesis 19, si usted después lo quiere estudiar en su casa, querían violar literalmente a 2 ángeles que visitaron en la casa de Lot, los habitantes de esa zona, de Sodoma. De ahí viene, si usted habrá escuchado por ahí una práctica, una palabra perversa, ¿no es cierto? Sodomita, sodomizar a alguien, utilizada hasta el siglo XX. Después se cambió la palabra por homosexualidad. Pero eran así los habitantes de esta zona, totalmente inmorales, perversos. Quedaron ciegos. Intentaron entrar en la casa donde estaba Lot con estos visitantes, ángeles,
quedaron ciegos. No obstante eso de quedar ciegos, se fatigaban buscando la puerta para lograr su cometido. Lot inclusive le dice, tengo dos hijas, hagan con ellas las que mejor les parezca. No quisieron nada con estas mujeres, sino que seguían su instinto de perversidad sexual para satisfacer su lujuria. Ahora el contraste con estas dos ciudades es totalmente diferente. Con todo lo inmoral, con toda esa perversidad que le relaté de la ciudad de Sodoma, el Señor dice que si se hubieran hecho los milagros sorprendentes que se hizo en Capernaum, región de Galilea, donde estaba el pueblo de Dios, estos habitantes se hubiesen arrepentido. Sorprendente, ¿no? Los habitantes de Capernaum no tenían problemas de homosexualidad, a diferencia de los de Tiro y de Sidón, que eran paganos, recuerdan, estos no tenían ese problema o alguna otra deficiencia moral. Aparentemente, en su gran mayoría, eran justos, respetuosos de la ley, personas decentes. El problema de ellos era el orgullo. El problema de ellos era la arrogancia, creerse mejor que otros, tener un alto estima mayor que otros, creerse merecedores de algo, del cielo quizás. Muchos en su seguridad por ser descendientes de Abraham, los de Capernaum, altivos. Ese era el pecado de ellos, el orgullo, la arrogancia y muy seguros de ellos en sí mismos, que iban a ser salvos. ¿Por qué? Justamente por eso, por ser descendientes de Abraham. También el mismo pecado, miraron para otro lado y no eligieron mirar al Señor Jesús, que se estaba revelando en sus vidas. Y ahora el juez justo exclama, baja su martillo y ejecuta una sentencia. Y dice esta palabra, por tanto, versículo 22, versículo 24, por tanto, en el día del juicio, el castigo será más tolerable. No dice que no va a castigar, dice que va a ser más tolerable. El día del juicio, el gran trono blanco. Todos los muertos de todas las épocas, de todas las edades, serán llevados ante el trono de Dios para ser juzgados y sentenciados al castigo eterno. Vemos en estos pasajes como enseñanza que habrá grados de castigo en el infierno, y entre los que reciben el castigo más severo están aquellos que han recibido, y ahí es donde podemos nosotros temblar, la revelación divina, y que han sido los religiosos y rectos por fuera, quienes creen estar seguros de su verdad, pero están viviendo una mentira. En consecuencia, para muchos hombres y mujeres que no quieren arrepentirse de sus pecados, porque la gente de estas ciudades no querían arrepentirse. Simplemente no querían arrepentirse. Por un lado no podían, por otro lado no quieren. Por otro lado hay gente que no quiere arrepentirse de sus pecados. Es mucho mejor no haber oído de Cristo que oír la verdad acerca de Él y sin embargo rechazarlo. Es mucho mejor no haber oído de Cristo que oír la verdad acerca de Él y sin embargo rechazarlo. Juan, capítulo 3, versículo 16,
muy conocido, creo que todos lo sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo que todos nos sabemos de memoria, pero debemos seguir leyendo los versículos que siguen. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero no creer, porque los demonios también creen, ¿no es cierto? Los demonios creen en Jesús. ¿Cuál es la diferencia? No se arrepienten. ¿Saben que Él es Jesús? No pueden arrepentirse, no se arrepienten. En arrepentimiento y fe, esa es la palabra, porque en el que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree esa palabra es el que se rehúsa a arrepentirse. En arrepentimiento y fe debo corresponder al mensaje de salvación de esa manera, en arrepentimiento y fe. El que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído lo mismo de los habitantes de estas ciudades, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esto es lo triste, porque todos conocen Juan 3:16 y se quedan ahí, ¿no es cierto? Esto es lo triste. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, lo mismo que estos habitantes, y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Y esta es la diferencia. Todos somos pecadores, todos nos equivocamos y todos pecamos. Mas el que practica la verdad, esta es la diferencia, hermanos, viene a la luz, el que practica la verdad, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que, amados hermanos, debemos meditar hoy a través de este mensaje si estamos en Cristo, si realmente estamos caminando en Cristo, si tuvimos, como esta gente que tuvo la bendición y que tuvo el privilegio de haber escuchado el mensaje de salvación, pero no quisieron arrepentirse. Y es, de cierta manera, hermanos, sencillo. Sencillo en el sentido de que dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Si usted está en Cristo, indefectiblemente algo tuvo que haber ocurrido en su vida. Usted no es la misma persona. Si tuvo un encuentro con ese Señor, si usted lleva una vida con frutos dignos de arrepentimiento, usted se dará cuenta. Nos acusa nuestra conciencia y el Espíritu de Dios habla en nuestras vidas. Spurgeon dijo, la gracia que no cambió mi vida no salvó mi alma. La gracia que no cambió mi vida no salvó mi alma. Para ir finalizando, hermanos, acompáñenme a leer este pasaje que se encuentra en Hebreos, capítulo 10, verso 26, 2 versículos. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido, y esto es lo que nos debe llevar a nosotros al ay. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Versículo 27. Sino una horrenda
expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a todo aquel que es enemigo del Señor. Mientras mayor sea el privilegio, mayor es la responsabilidad, y mientras mayor sea la luz, mayor es el castigo por no querer recibirla. Y que el Señor infunda su temor santo en una iglesia bíblica de sana doctrina, donde domingo a domingo y los miércoles también se predica su glorioso evangelio. Y para ir finalizando con el mensaje, hermanos, no me quiero extender más. Meditaba cuando preparaba el sermón, si esta gente que fueron testigos del ministerio de Jesús no se arrepentían, que lo vieron a Él predicando en la sinagoga, en las calles, sanando, curando, mostrando compasión, mostrando misericordia, que fueron testigos. Qué gran responsabilidad que tenemos hoy nosotros, la iglesia, los que ya caminamos en la verdad. ¿Se puso a pensar en eso, hermano? Qué mayor y qué gran responsabilidad que tenemos de guiar a otros al conocimiento de la verdad de Cristo a través de su palabra. Porque si esta gente que vieron al Mesías, que vieron al Señor, que vieron al Rey, al Salvador, no se arrepentían, ¿qué podemos esperar? Debemos temblar nosotros porque somos portadores de un mensaje que cambia vidas, restaura vidas, transforma vidas, salva vidas, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y vieron que vivimos en una ciudad, 1 de cada 3 habitantes se denomina ser cristiano, ¿no es cierto? O de cada 2, 1 te va a decir yo soy cristiano y evangélico te va a decir. Entonces, ahí está el tema. Que hay un mensaje hoy que es solo de milagros. Apunta únicamente y específicamente solo a los milagros. Hace que la gente busque a Dios, siga a Cristo, por lo que Él puede dar, por lo que yo puedo obtener de Él. Pero no hace que esta gente glorifique a Dios, alabe a Dios, exalte, ame y obedezca por lo que es el ser de Dios, su carácter, su naturaleza, su esencia misma. Y un mensaje que no representa la muerte de Cristo, un mensaje que no tiene cruz, no es el verdadero evangelio. No lleva a las personas a adorar a Dios. No se habla de doctrina de pecado, no se habla de arrepentimiento, no se habla de conversión, no hay infierno, no se habla de morir al yo todos los días, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo. No se habla de santidad, sin la cual, dice la Biblia, nadie verá a Dios. Ser cristiano es un camino que nos debe conducir a la santidad. Y seguramente usted habrá escuchado este movimiento muy fuerte, no solo en esta ciudad, sino en otras provincias y en otros países, invasión del amor de Dios. ¿Escucharon eso? Dios tiene cosas lindas para tu vida. Muy ruidoso. Se realizan caravanas, la gente se junta en las plazas, los políticos, el gobierno de turno aprovecha, porque como es un negocio, todo un negocio millonario, todos tienen intereses en común, se juntan. Y su forma o manera de evangelizar es solo un Dios de amor. Un Dios de amor que no destruye ciudades, no destruye habitantes como acabamos de leer, no ejecuta sus castigos. Santo, porque Él es un juez justo, santo, soberano. Nadie le puede decir a Dios qué hacer.
y ofrecen toda una lista de deseos a su antojo. ¿Qué se quiere servir? ¿Qué te antoja? Total, tenemos a Dios, que Él está. Y con esto no queremos decir que Dios no hace milagros. Contrario, creemos que Dios hace milagros, pero Él es soberano. Una tarjeta de necesidades, un troquel, papelito, ahora viene de manera digital. La otra en un estado de WhatsApp entro y casi completo. No, mentira. Le dije a los hermanos hoy, los que estaban temprano, que no iba a cambiar el mensaje. Estábamos llenos de Amaro y Toyota afuera. Dije, hermanos, no voy a cambiar el mensaje. Una tarjeta de necesidades. Salir de una deuda por un buen trabajo, aumento de ingresos, ser libre de alguna opresión, ser sanado de una enfermedad, por un hijo en droga, matrimonio feliz. ¿Quién no quiere un matrimonio feliz? Por un familiar enfermo, ser libre de algún vicio, problemas familiares. ¿Quién no tiene problemas familiares? Más cuando somos cristianos. Por una injusticia, soledad, depresión, desánimo, un bien material, un examen, ponete a estudiar. Cosas trabadas que no salen. Pero esto no entendieron la vida cristiana. No entendieron nada. Para eso tenemos la Biblia. Para eso tenemos la palabra del Señor. Nuestro refugio seguro. Le quieren esquivar. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Qué fácil es completar un troquel. Vamos a estar orando por tu vida. No es el evangelio de Juan el Bautista. No es el evangelio de Cristo, que da gloria a su santo nombre. No es el evangelio que predicaron los apóstoles, los verdaderos apóstoles, los apóstoles de la Biblia. Este no es el mensaje, esto es cualquier cosa. Otros son más audaces, más marketineros. Le ponen ese avivamiento. Con esto voy cerrando porque... ¿Saben qué es un avivamiento, hermanos? ¿Saben qué es un verdadero avivamiento? Es lo que cada uno de ustedes hoy, esta mañana, está presenciando. Un verdadero avivamiento hace que cada persona se vuelva a Dios, a su palabra, y que comience a vivir su palabra, que comience a vivir el Evangelio. Eso es un verdadero avivamiento. No es gente tumbando, vuelta a carnero, empiezan a temblar, uno le escupe, uno le sopla, le tira la transpiración. Estuve en esos lugares y sé lo que le estoy hablando. Eso no tiene nada que ver con un avivamiento. Un avivamiento es despertar a la realidad de las Escrituras, la palabra de Dios, inerrante, infalible, eficaz para todo, y la que nos puede llevar a estar seguros de nuestra salvación. Eso es un avivamiento, ser despertados, venir a la vida a través de la palabra de Dios, para que cambie nuestra manera de pensar y así cambie nuestra manera de vivir. Necesitamos urgente una reforma, urgente. La iglesia en su totalidad. Por la gloria de Dios, hoy tenemos una familia, hermanos, hace 9 años que no congregan. No es porque ellos no quieren seguramente, es porque sus palabras mismas no encontraron un lugar donde congregar de sana doctrina. 9 años, hermanos. Esta gente son las que ellos tienen cerrado el cielo y no permiten y no quieren que otros ingresen, porque ellos mismos no van a entrar. De por seguro les digo. Sola Escritura. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Solo Cristo. La salvación se encuentra solo en Cristo. Gratia, sola gracia. La salvación, un don de Dios gratuito. Solo fide, solo la fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Soli Deo gloria, solo la gloria de Dios. Solo la gloria a Dios. Solo la gloria a Dios. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios. Glorificar a Dios. No a hombres. Dios se lleva la gloria. Hay una frase célebre
Ya le dije que estoy terminando. ¿Qué dijo el pastor Augusto Nicodemus? Campañas de sanidad, de milagros, de victoria, de prosperidad. Yo me imagino poner un pasacalle que diga lo siguiente. ¿Qué tal hacer una campaña de tome su cruz y niéguese a sí mismo? Vamos a hacer esa, pastor. Vamos a hacer un pasacalle con esta campaña. Está espectacular lo que dijo. Hermanos, las cosas no han cambiado. Jesús fue famoso por sus milagros, pero fue detestado por su mensaje. Las cosas no han cambiado. Hoy la gente quiere milagros, pero no quiere arrepentirse. Quiere sanidad, pero no quiere santidad. El Señor nos ayude. El Señor tenga misericordia.